de nuestro Salvador Jesucristo, Señor nuestro. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en. La primera parte del Evangelio de Juan, hasta el 12, se llama el libro de las señales. Y las señales en el mundo antiguo eran las evidencias de que esa persona es quien dice que es. Las señales es lo que indica el poder y la majestad de Jesús, aquel pobre carpintero humilde, como el Hijo de Dios, el Mesías, o como dice ese hermoso capítulo 1 de Juan, en el verso 29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el capítulo 20 de Juan, al final, cierra diciendo, estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo tengan vida en su nombre. Pero hay algo muy curioso que yo encontré mientras estudiaba para este sermón. Y es que saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el idioma griego la palabra señal es semeia, señal. Pero a mí se me antoja que esa palabra se parece mucho a otra palabra en español que es semilla. Semilla, señal o semilla. Desde el nacimiento de Jesús, su vida está marcada por grandes señales. Señales como por ejemplo los ángeles que aparecieron cantando la noche que él nació. Y dice que el cielo entero se iluminó y un coro de ángeles cantaba gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Una gran señal, pero también una señal limitada, porque allí no había mucha gente que se diera cuenta de eso, excepto, curiosamente, unos humildes y pobres pastores. Y para aquellos pastores, aquello fue señal de que algo grande había sucedido. Otra gran señal fue la estrella que vieron los magos allá lejos en Oriente. Dice que vieron la estrella y ellos supieron que había nacido el rey de los judíos. Y se pusieron en marcha y caminaron largo tiempo por el desierto. Pero aquella señal los llamó, los guió y los dirigió. En su bautismo en el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan, pero inmediatamente hubo una gran señal. Los cielos fueron abiertos y descendió una paloma y se posó sobre él. ¿Se fijan ustedes lo que hacen las señales? Son unos indicios de que este que tenemos aquí es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y en el bautismo de Jesús hubo una señal todavía más espectacular, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y fíjense ustedes la relación entre señal y semilla, porque las señales no suceden para que nosotros digamos, ay, qué hermoso, ay, qué lindo estuvo eso. No. Las señales tienen un efecto. Las señales producen algo. Por eso es que yo digo que semilla es semilla y señal. En esta pequeña aldea de Galilea está Jesús con sus discípulos. Y aquí hay una boda. Y la boda es de gente pobre, de gente humilde. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque se les acabó el vino. Porque ellos no habían tenido suficiente para comprar una gran cantidad de vino. Las bodas en la antigua Galilea duraban 7 días. Hoy las bodas te duran tal vez 3 horas y te gastas un dineral. Imagínate una boda de 7 días. Y a esa boda, curiosamente, la madre de Jesús estaba invitada. Y los evangelios nos dicen que lo más probable es que ella era como de la familia. Porque usted la ve a ella como muy metida en eso. Era a lo mejor, como decimos hoy, la coordinadora, ¿verdad?, de la boda. Pero fíjense ustedes que sucede
algo muy desastroso. Se acabó el vino. Y uno dice, pues, se acabó el vino, que se vayan para su casa. No, porque en la cultura judía la hospitalidad era uno de los valores centrales. Uno de los valores, como fue en la sociedad puertorriqueña cuando yo era chiquita, que la hospitalidad era imperiosa. Nadie podía llegar a tu casa sin que por lo menos se te bebiera una tacita de café. ¿Verdad que sí? Y si tú ibas a hacer una visita y no te daban nada, tú decías, oye, no nos ofrecieron ni agua, ¿verdad? Y yo recuerdo, nena, viviendo ahí en la urbanización Hermanas Dávila, mi mamá guardaba en la cocina un plato, un vaso y una cuchara. Y ella decía, eso es para el caminante, porque toda persona que llegara a mi casa se le ofrecía algo de hospitalidad. Pero en la religión judía y en la cultura judía era todavía más que eso. Era un indicio del honor de la familia. Si alguien venía a su casa y usted no lo atendía con hospitalidad, mire, usted quedaba marcado para siempre. De modo que al acabarse el vino, esto es una crisis mayor, es una catástrofe. Y entonces María se acerca a su hijo. Mira, se les acabó el vino. Y lo que sigue es una expresión que a nosotros nos puede sonar como áspera. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Pero en la cultura judía, el título de mujer era un título de gran honor. Era como decir, señora. Y entonces él le dice, tranquila, porque aún no ha llegado mi hora. Pero yo quiero llamarles la atención a ustedes a la fe de su mamá. La fe y la autoridad también, ¿saben? La fe y la autoridad de su mamá. ¿Qué señales habría visto ella en el crecimiento de ese hijo para ella saber quién era? Porque fíjese lo que él le dice. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora. Y ella en vez de decirle, pues, perdona, ¿sabes? Ella dijo, no. Le dice a los criados, hagan todo lo que él les diga. Y él dijo, bueno, no tengo de otra. Vamos a meter mano aquí, ¿verdad? Y entonces es que sucede este evento. Óigame, aquí estamos entre gente pobre, gente sencilla, gente humilde, en un evento de una boda, evento sagrado para la familia judía, evento espectacular, y por pobres que fueran, mira, hace como nosotros, que si la hija se nos casa nos embrollamos, olvídate tú, que hasta que ella cumpla 20 años de casada voy a estar pagando, ¿verdad? El préstamo que hice para la boda. Pero estas personas, y en especial su madre, ¿saben quién es? Y entonces me llama la atención cuando seguimos leyendo el texto, donde él dice, yo no voy a discutir con mamá, yo no voy aquí a armar un show con ella. Mi hora no ha llegado, pero ahora va a llegar. Tráiganme esas tinajas llenas de agua. Las tinajas estaban allí porque los judíos tienen un rito de purificación. Cada vez que usted entra o sale, cada vez que usted se sienta a la mesa, cada vez que cambian un plato por el otro, usted tiene que hacer un rito de lavarse las manos. Y no es como hacemos nosotros, es lavarse las manos y luego dejar correr el agua desde el codo hasta abajo. Para eso era que estaban allí las tinajas. Pero Jesús las manda a llenar. Y luego, sin explicación alguna, dice, saquen el vino y llévenlo al principal de la fiesta. Y los sirvientes dirían, concho, pero ahí no hay vino, ahí hay agua, ¿sí o no? ¿Eso es agua? No, no es agua, es vino. Por eso es que esa es la primera señal. La señal de que solamente Dios puede cambiar la estructura y la composición de un elemento físico, H2O, y transformarlo, no en vino, en el mejor vino. Aquella agua, nos dice Juan, estaba reservada para el rito de la ley de Moisés. Pero como Jesús cambia las cosas, como Jesús tiene el poder de transformarlo todo, aquella agua dejó de ser símbolo de purificación de la inmundicia y entonces se convirtió en símbolo de alegría, de gozo, de celebración. Esto es lo que sucede
Cuando Jesús llega, eso es lo que sucede. Todo aquello que es rígido, todo aquello que es litúrgico, todo aquello que es ordenanza, se transforma en alegría, en gozo. Esa es una esencia de lo que somos los luteranos. Los luteranos nacimos de una iglesia que se había olvidado un poco de la alegría, del poder, del gozo de la salvación y se había concentrado en el castigo, en la penitencia, en el sufrir, en las indulgencias, hasta que aquel hombre llamado Martín Lutero, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, oye, no, la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe y por el bautismo. Nosotros no somos salvos por hacer indulgencias y por hacer penitencias ni nada de eso. No. Por hacer buenas obras, tampoco. Le decía, entonces las buenas obras no son importantes. Sí, son importantes, pero no compran nuestra salvación, son el resultado y la evidencia de ella. Semilla es señal. El bien que tú y yo hacemos es una señal, pero es también semilla, porque siembra en otros la fe en Cristo. Siembra en otros, como hizo en aquella gente allá en Caná de Galilea, el decir, ven acá, pero ¿quién es este que puede transformar el agua en vino? Y dice que sus discípulos vieron aquella señal y creyeron en él. Y eso fue semilla, porque aquellos discípulos fueron la base de lo que hoy es la iglesia. Hoy nosotros vamos a bautizar 4 criaturas. 4. Esas criaturas van a sufrir una transformación, porque como decíamos ayer en la clase de bautismo, el agua bautismal es tumba y es pesebre. Muere el hombre marcado de pecado y resucita aquel que pertenece a Cristo. Es una transformación tan hermosa como la transformación de aquella agua en el vino de la alegría. Y eso es una señal. Ellos van a recibir la señal de la cruz. Y esa señal los va a acompañar por el resto de sus días. Ellos van a tener la señal de que han sido salvados y lavados por Cristo crucificado. Pero esa señal también tiene que ser semilla. Semilla de crecimiento. Semilla de amor a Dios. Semilla de amor al prójimo. Semilla de servicio. Es como si Jesús cambiara esa agua en nuestra pila bautismal, en el vino de la unción, de la alegría y de la esperanza. Pero recuerde que toda señal es también semilla y tiene que dar fruto. Como decíamos ayer en la clase de bautismo, este es el principio y este es el nacimiento de esas criaturas. Pero lo que nace tiene que crecer, lo que nace tiene que cuidarse, lo que nace tiene que nutrirse. Y esa es la función de padres, de padrinos, de abuelos, de tíos y de la iglesia. Una señal, sí, la señal de la cruz, la señal del agua, pero es también una semilla de perdón, de vida, de salvación, de unión con Cristo y con su iglesia, para cada una de esas 4 criaturas, para cada uno de nosotros, los bautizados. Y los discípulos vieron aquella señal y dio fruto, porque creyeron y le dieron gloria a Jesús. Amén. El himno del día, el himno 593.